Bienvenidos a las actualizaciones semanales de COVID-19 de Wellshare. El día hoy es el 4/7 del 2021 y yo me llamo Fernando Benítez y soy un trabajador comunitario de salud con Wellshare. Y hola a todos, yo soy Fanny, también trabajo con Wellshare y hoy les vamos a compartir algunas actualizaciones que tenemos para la comunidad. Son 5 temas, espero que nos escuchen y les funcione de algo. Sí, solo para pensar, el miércoles 14 de abril, a los State Fairgrounds en San Pablo de Minnesota van a tener una clínica de vacunaciones comunitaria del federal. Um, Va a ser puesto por FEMA, es una organización federal de los Estados Unidos que van a tener este sitio aquí en los State Fairgrounds. Van a tener este evento por 8 semanas y van a tener Pfizer y Johnson & Johnson en este evento y van a tener hasta 168,000 dosis para distribuir a la gente. Este evento va a ser limitado también por códigos postales. Hay una lista muy larga que puedo encontrar la lista en nuestra red social, en el Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y también vamos a seguir poniendo más información en cuanto nos llegue, porque todavía no se puede registrar uno para una cita. Se me hace que va a venir esa forma la semana que viene y nos puede hablar a nosotros a nuestra línea de ayuda. Y aquí voy a poner nuestro volante donde puede ver el número. El número para la línea de español es el 651-318-0051. Aquí no se puede hablar para saber más información sobre este evento. Y luego esta semana también Minnesota se está enfocando en los trabajadores del restaurante. Son meseros, cocineros, dishwasheros y quien quiera que trabaja en un restaurante, en un sitio así. Um, y esto es lo que yo tengo que decir de este evento. No sé, Fanny, si tú tienes más información. Sí, un poquito más. Este evento se enfoca en los condados de Ramsey y Hennepin. Entonces, como dijo Fernando, hay ciertos específicos códigos postales que se están enfocando para poder dar prioridad. Y hay dos formas que pueden, cuando haya la oportunidad de hacerse la cita, hay dos formas que pueden hacer la cita. Uno es usando el Vaccine Connector, que se pueden registrar y ellos les van a dar una llamada o un correo electrónico o un mensaje de texto para poder confirmar una cita para que cuando estén disponibles y la cita va a ser en el State Fair Grounds. Y la otra forma de registrarse y hacer la cita es llamando a la línea de ayuda del Departamento de Salud. Y aquí les vamos a poner el número de teléfono que es 1-833-431-2053. Entonces ahí le pueden llamar a ese número también para hacerse la cita y para que puedan irse a ponerse la vacuna en el State Fairgrounds. Y no requiere una identificación de estado, no requiere seguro médico, es gratis. Si es que tienen seguro médico, pueden dar la información porque su seguro médico puede, para que ellos puedan ser reembolsados por todos los costos que están haciendo, pero usted no tiene que pagar nada. Y sí, la próxima semana vamos a tener más detalles, cómo más se pueden hacerse la cita y otros detalles que ustedes necesiten. Y un poquito más hablando del el Vaccine Connector, ahora está disponible en 3 diferentes idiomas, en inglés, por supuesto, en español y en Hmong. Entonces pueden, cuando se van a conectarse y registrarse para hacerse una cita para la vacuna, pueden aplastar español y va a salir toda la información en español. Y dura como 5 o 10 minutos registrándose. Ujú. Y sí, esa es única de las formas que pueden recibir la vacuna. Ujú, sí. Sí, muy bien. Y ahora para el siguiente, tenemos un evento también el 14 de abril que vamos a poner nosotros con White House y Pillsbury Community Center. Este evento va a ser de 10 de la mañana a 12 de la tarde y la locación va a ser 2323 11 Avenida Sur, Minneapolis. Y este evento comunitario va a ser para promover um, el COVID-19, dar más información y también
de parte de los otros compañeros van a dar semillas gratis para sus huertas, ya que viene la primavera, para poder plantar sus tomates, chiles y todo eso. Y luego también vamos a dar verduras gratis en este evento. Solo nomás tiene que venir durante ese tiempo y, y le daremos esos productos, y también de parte de Wellshare estaremos dando mascarillas como esta, que dice Stay Safe, Amen, y también un sanitador chiquito para su familia y para tener en su bolsa. Um, y ahí estaremos también para dar más información sobre el sitio en el State Fairgrounds. Ojalá que ya tengan más información y podamos también ayudarlos a registrarse ustedes en ese evento para que tengan una cita para ustedes y sus familias. Sí, vengan, vamos a estar ahí ese día. Sí, también va a haber música también. So, va a ser Sí, un evento familiar. divertido. Sí, familiar, divertido. Y asegúrense de traer sus mascarillas también y practicar la distancia social en este evento. Sí. Y el otro tema que tenemos es los diferentes variantes que se están expandiendo y propagando aquí en Minnesota y en Estados Unidos. Entonces, solo porque ya hay la vacuna no quiere decir que la pandemia esté parando o esté acabando. Entonces, todavía tenemos que seguir usando mascarilla, lavándose nuestras manos con agua y jabón o usando gel antibacterial y manteniendo los 6 pies de distanciamiento con otras gentes, otras personas. Y si es que estamos enfermos o tenemos algún síntoma, tratar de quedar en casa porque hay el variante del United Kingdom que está aquí en Estados Unidos y hay muchos casos en la última semana que apareció, especialmente ayer, ¿verdad, Fernando? Sí, ¿Cuántos casos? más que el Departamento de Salud reportó como 2.500 casos positivos del COVID-19. Y Mm. esto fue solo en un día, y ahorita pues está subiendo los casos y hay que tomar las precauciones que dijo Fanny también. Sí, y si es que van a salir de viaje, así sea aquí solo en Minnesota o fuera de Minnesota, tratar de seguir los protocolos y guardar la cuarentena para que no enfermemos a nadie más o no sigamos propagando más el virus. Y sí, Sí, también yo puedo aquí compartir una información aquí que tengo de noticias de NPR, que dice pues que todavía no estamos afuera de esta pandemia. Ahí quiero también platicar sobre que ahorita pues nomás 27% de adultos están vacunados, y lo bueno pues que ahorita 42% de adultos tienen al menos una dosis ahorita, pero pues eso puede significar que lo acaban de agarrar al principio de la semana, de esta semana, pero no ujú, van a recibir su segunda dosis hasta 3 o 4 semanas adelante. Y luego también después de ese día que se vacunen con la segunda dosis, no van a estar completamente vacunados o no van a ser considerados completamente ujú, vacunados hasta 2 semanas después de segunda dosis. So hay que tener mucho cuidado con eso. Y también aquí bajando en la página podemos ver los casos positivos que van en Minnesota. Y pues puede ver aquí que en diciembre y noviembre pues salieron bien altos. Y ahorita desafortunadamente pues estamos en abril y la línea aquí se puede ver que está subiendo otra vez. Y comparado esa línea pues sale muy cerca de donde estaba subiendo en noviembre. No significa que va a subir los casos como subieron en noviembre y diciembre, porque tenemos la protección de la vacuna y sabemos que en abril y mayo el año pasado pues con las restricciones que teníamos de todos modos tuvieron los casos bajos. Pero pues hay que seguir teniendo precauciones y sabiendo que estamos en una línea muy fina de donde podemos salir adelante o salir aquí arriba otra vez, y no queremos hacer eso, porque sí. queremos disfrutar este verano que viene. Ujú. Y no se olviden de que sigan haciéndose la prueba, casi cada 2 semanas, especialmente ahorita que los niños están regresando a clases, o haciendo sus actividades, tratar de hacer la prueba del COVID casi cada 2 semanas, y hay diferentes lugares donde pueden hacerse la prueba de COVID también. Ujú. Sí, y ahora queremos platicar un poquito sobre la vacuna Johnson y Johnson.
vas a ver, pues, a que sabemos ahorita que es solo una dosis, y eso lo abre que sea más fácil para la gente que quiera recibir la vacuna, no quiere tomar, pues, haciendo dos citas, esperando mucho tiempo para que tenga protección. Es un modo de recibir protección más rápido y no estar esperando. Se me hace que Fanny, ¿tienes más información tú? Sí, también vacuna no contiene huevos o no contiene perseverantes o láctex. Y es recomendable para personas de 18 años y mayores. Y la vacuna contiene el virus del COVID-19, pero está muerto, entonces no te puede dar el virus. Hay muchas personas que están diciendo que la vacuna le va a dar el virus. No, entonces esta vacuna de Johnson Johnson tiene el virus, pero está muerta, entonces no te puede dar el virus. Solo lo que te hace es que te prepara el cuerpo, que cuando te da el COVID-19 está preparado para combatir el virus y para que no te den los síntomas fuertes y que no te vayas al hospital o que no te mueras del COVID. Sí, y la fórmula que dice Fanny que el virus está muerto, sí está el virus muerto en la vacuna y es muy similar a cómo se hace la vacuna de la influenza. El virus está muerto o muy inválido, y el cuerpo lo puede atacar y lo puede reconocer y hacer células que puede combatir contra el virus cuando uno se contagie con el virus. Entonces, es una fórmula muy practicada ya el servicio de médico. So, hay que tener confianza con ellos. Es una fórmula, como dije, ya es muy practicada. Y pues sí, hay que seguir adelante, y sabiendo, y usando las prácticas que sabemos que sirve, para prevenir el COVID-19. Ujú. Sí. Y bueno, eso era todos los temas que teníamos que compartir con ustedes. Espero que les sirva de algo, que les sirva mucho la información y si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor no duden en llamarnos al 651-318-0051. Esa es nuestra línea de ayuda y le podemos ayudar o responder las preguntas que ustedes tengan. Por supuesto, nos vemos la semana que viene y esperemos verlos el 14 de abril en el evento de White House y estaremos ahí también nosotros. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos.